Bien, buenas noches con todos. Vamos a empezar con el proyecto número 3. Nos dan una data, ¿no? Que es de estados nutricionales de personas con cada una de las características de la data. Bien, y se nos pide realizar un análisis, generar nuevas variables en caso sea necesario, un análisis exploratorio de datos y una aplicación de la estadística inferencial, ¿no? Hasta con 5 variables. Esto es lo que sería el proyecto. Bien, entonces primero vamos a levantar, ¿no? Todas las librerías que vamos a necesitar. Okay, Pandas, Seaborn, Statistics, Random, Matplotlib, NumPy, SciPy, ¿no? Luego vamos a importar la data que vamos a usar. Esperamos que cargue y ya la tenemos acá lista. Entonces vamos a convertirla en un data frame. Ahí lo tenemos. De entrada vemos que hay datos nulos, ¿no? Y bueno, para ver un poquito más lo de los datos nulos, pues podemos usar el comando info. Y efectivamente le faltan, ¿no? Por acá sí tienen 652, pero por acá le faltan. Entonces vamos a tener que imputar. Para esto separamos la data en dos partes, data numérica y data categórica. Esta es la numérica y bueno, vamos a observar, ¿no? Cada una de las columnas. Cuántos datos hay, la mediana, la varianza, el valor mínimo, su máximo y los porcentajes. Entonces podemos ver, por ejemplo, que para la edad el valor mínimo tenemos un valor mínimo de 0 por acá y así si vamos revisando la data, ¿no? Para darnos cuenta de más detalles. En cuanto a la data categórica, solamente está compuesta por el ID prácticamente de personas, ¿no? Y los grupos a los que pertenecen. Bien. Ahora en los datos numéricos perdidos también podemos de nuevo revisar, ¿no? Cuántos datos nulos hay. Entonces, dado que hay datos nulos, vamos a realizar una imputación paramétrica, ¿no? Aplicando lo que es la mediana. Bien, ahí lo tenemos y ya tenemos que no hay datos faltantes. Ahora, como vimos, la variable de edad empieza con valores de 0 como mínimo, lo cual no parece muy realista, por lo que vamos a imputar ese valor, ¿no? Con la mediana. Realizamos y ya. Y luego también la variable de pliegue cutáneo bíceps, eh, que está aquí, ¿no? Tenemos un valor de 90 acá y valores más pequeños en las otras posiciones de porcentaje que tiene la variable. Entonces por esta razón vamos a comprobarnos si es que eh, qué tan lejano está ese valor o qué tan real puede llegar a ser. Entonces vemos que en el último valor, o bueno, en las últimas posiciones, tenemos, ¿no? Que está el valor de 90. Entonces lo vamos a reemplazar, ¿no? Reemplazamos aquel valor que es 90, lo reemplazamos con la mediana. Y ahí tendríamos lista la data numérica. Ahora, en cuanto a los datos categóricos, también vamos a realizar una imputación por los datos más frecuentes, ¿no? La moda. Ahí tenemos. eh, y vamos a convertir de nuevo, ¿no? Como se convirtió en un array, vamos a volverlo en data frame. Ya tenemos ahí y están los 652 valores.
Ahora, para el análisis exploratorio de los datos, eh, que es, bueno, tenemos las funciones no conocidas de media, mediana, moda, pero también tenemos lo que es el centro de amplitud, la media geométrica, la media armónica, el rango, coeficientes de variación, la kurtosis, ¿no? Todas estas se hicieron funciones, ¿no? para ver, para su análisis de cada una de las variables de la data. Entonces aquí aplicamos, ¿no? Cada uno de esas funciones creadas y vamos a imprimir toda la información. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las medias de cada una de las variables, las medianas, la moda de los datos, ¿no? El centro de amplitud, las medias geométricas, medias armónicas, el rango de datos, también algo importante, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación de los datos, la kurtosis y qué tipo de kurtosis posee, ¿no? Para cada uno de ellos. Bien, ahora aquí lo que vamos a hacer es reemplazar o crear una nueva variable que es estado salud, la cual nos dice que si el índice de masa corporal es menor a 18.5, ya corresponde a un bajo peso. Si está entre 18.5 y 24.9, lo vamos a considerar como un peso normal. De lo contrario, un sobrepeso. ¿Ok? Entonces vamos a crear esta nueva variable y ahí la tenemos. Aparte, lo que estamos haciendo acá es eliminar la columna individuo, puesto que esta solo es un ID y no nos va a ayudar en el análisis de los datos propiamente, ¿no? Entonces, por esa razón es que se está eliminando de la data categórica, ¿no? Y luego estamos observando la data categórica, las últimas filas, tanto de la data categórica como la data numérica, y obtenemos las columnas de la data categórica, ¿no? Estamos tomándolas. Y luego estamos uniendo tanto nuestra data numérica ya tratada con la data categórica también ya tratada. Incluso eh, incluso podemos revisar la info, ¿no? Y ahí los tenemos. Es- Se transformó la variable edad en un entero, no hay datos faltantes, tenemos como de tipo objeto dos variables, grupos y el estado de salud que es el que creamos. Entonces, ahora vamos a plotear. Bien, por ejemplo, ploteamos el estado de salud contando. Por ejemplo, ploteamos eh, el número de personas con un peso normal, con sobrepeso, bajo peso. Y vemos que hay una gran mayoría que tiene un peso normal. Ahora podemos seguir analizando también, ¿no? En qué rangos tenemos de edad. Hay personas con sobrepeso, con peso normal o con bajo peso. O una distribución de la talla, ¿no? Cómo se distribuye la talla. Vemos que la mayor cantidad de personas tiene 1,60 m. Bien, y podemos ir mezclando, ¿no? La talla con el estado de la salud, ¿no? Entonces la gran mayoría se distribuye en un peso normal. Luego le seguiría el sobrepeso y con una talla un poquito más baja. Pero más o menos ahí van, ¿no? No se alejan mucho del 1,60 m.
podemos agregar otra variable más, ¿no? Que sería el grupo al que pertenecen las personas, ¿no? Entonces acá se nota la diferencia sobre todo en el peso normal. Para el grupo A están eh, un poco más distribuidos hacia la izquierda que los del grupo B. Bien. Podemos tomar también correlaciones. Por ejemplo, esta correlación entre el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa corporal, que bueno, se puede observar una cierta linealidad en la respuesta. Y por último podemos ver ya una correlación entre todas las variables, ¿no? Vemos, por ejemplo, que el índice de masa corporal sí tiene una correlación más o menos significativa, ¿no? Eh, el porcentaje de grasa corporal también, al menos con los pliegues, ¿no? Y así podemos ir analizándolos. La talla no tiene tanta correlación, salvo con la masa corporal magra, por ejemplo. Bien, ahora en cuanto a la estadística inferencial, tenemos acá las columnas numéricas. Bien, solo vamos a revisar, ¿no?, las columnas numéricas, en este caso, ¿no?, que ya hemos estado eh, trabajándolas en la parte anterior. También vamos a realizar ya una visualización de las variables, de todas las variables numéricas, ¿no?, cada una relacionada con la otra. Eh, Bien, por ejemplo acá se están relacionando con la talla, ¿no? Estamos relacionando el estado de salud, eh, el, la talla según el total y también acá, ¿no? Que es el gráfico que obtuvimos anteriormente. Igual para la edad, ¿no? La distribución de la edad, dado que era un entero, se distribuye a intervalos fijos. El peso en kilogramos. Ujú. Bien, la circunferencia del cuello, el índice de masa corporal, ¿no? Cómo se distribuye. Bueno, bien relacionado, ¿no?, con el estado, obviamente. Y así tenemos todas las variables numéricas, ¿no? Ahora no notamos una distribución normal significativa, ¿no? Si bien lo intentan, bueno, por acá podríamos decir, pero eh, como que tienden a estar hacia la izquierda. Bien, ahora con las variables cualitativas tenemos, por ejemplo, la distribución de los grupos. Tenemos más personas del grupo A. Según la edad, en el grupo A tenemos eh, más personas de 15 años. En el B tenemos más personas de eh, 14 años o 13, no, 14, 14 años. Eh, el estado de la salud también, como siendo una variable cualitativa, tenemos la mayoría con su peso normal y también una distribución por la edad. Ahora, para el análisis, ¿no?, primero teníamos que realizar unas pruebas de normalidad. Entonces vamos a tomar las variables de talla, índice de masa corporal, porcentaje de grasa corporal, cadera y circunferencia del cuello. Y vamos a plantear las hipótesis. La hipótesis nula sería que los datos están normalmente distribuidos, y la contraparte es que los datos no están normalmente distribuidos, un nivel de significancia del 5%, ¿no? Entonces, de nuevo cargamos las librerías que vamos a usar y le realizamos una prueba de normalidad para la variable talla y nos da un p-valor de 0, ¿no? Con lo cual rechazamos la hipótesis nula, ¿no? La variable talla no está normalmente distribuida.
Y así también para la variable índice de masa corporal, de igual forma no está normalmente distribuida. Ahora usamos el- este test, ¿no? El KS test, dado que tenemos data de más de 50 valores. Para el porcentaje de grasa corporal tampoco está normalmente distribuida. Para la cadera tampoco. Y la circunferencia de cuello tampoco está normalmente distribuida. Bien, entonces ahora eh, vamos a tomar solamente las 5 variables que estamos estudiando, ¿no? Las vamos a normalizar, ¿no? Para volver a hacer la prueba, ¿no? Este normalizado nos transforma en un array, entonces vamos a tener que volver a hacerlo un data frame. Ahí lo tenemos. Bien, ahora vamos a probar lo que es la correlación. Dado que ninguna estaba normalmente distribuida, pues una correlación no paramétrica entre ellas, ¿no? De igual forma, la hipótesis nula, que las variables A y B son mutuamente independientes, y la hipótesis alternativa, que las variables A y B son mutuamente dependientes. Entonces tenemos aquí la gráfica, ¿no? Y nos da un p-value de 0,0, ¿no? Con lo cual rechazamos la hipótesis nula, las variables son mutuamente dependientes. Bien, de igual forma probamos para las variables cadera y porcentaje de grasa corporal. También nos da un p-value de 0,0, por lo cual son dependientes entre ellas. Las variables de talla y circunferencia de cuello también nos da un valor de 0,0, con lo cual, bueno, esto sería la prueba, ¿no? Que ya tendríamos de estadística.